Bueno, ahora sí, empezamos con lo que es la clase de apoyo de Historia Social General. La idea es justamente hacer un repaso, pero antes me voy a pasar a presentar. Sí, soy Nanu de Todos por Sociales, estudiante de psicopedagogía y también profe de Historia recibida. La idea es que a través de este Zoom ustedes se puedan sacar las dudas, podamos ordenar las ideas. Sí, yo ahora voy a empezar a pasar un Power donde al final de la reunión vamos a tener un espacio para preguntas y consultas. Me van a poder encontrar en la facultad mañana lunes de 12 a 4 de la tarde y si no, de 12 a 6 de la tarde el mismo jueves. Voy a empezar a pasar un poco de lo que es el Power, díganme si se ve, porque la realidad es que yo los voy a dejar de ver por un ratito. Alguno que habilite el micrófono y me diga si se puede ver. Sí, se ve bien. Perfecto. Se ve. Perfecto, ahí voy uniendo a más compañeros. Sí. Y ya empiezo. Ahora. Pregunta importante. ¿Hasta dónde llegaron? ¿Llegaron hasta peronismo algunos? Yo soy de turno tarde. Estoy con Alejandra Pacino y dijo hasta el 17 de octubre, nos dijo. Perfecto. O sea, el parcial va a ser hasta el 17 de octubre de 1945. O sea, lo de peronismo vimos, pero no entra en este primer parcial. Perfecto. Denme un segundo y ahí empezamos. Que le voy a pasar el link a una compañera, así ya se une. A ver. Primeramente lo que ustedes tienen que saber es que esta cátedra, ¿sí? Lo que hace es que quieran que expliquen con todo con sus palabras, ¿sí? Quiere que entiendan los textos. No sirve estudiar de memoria, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a hacer es tratar de que ustedes empiecen, ¿sí? a relacionar, como quien dice, todos los conceptos que van a entrar en este primer parcial. Voy a tratar también de hacer lo mismo para el segundo parcial, para que ustedes no queden haciendo agua así. Y la idea justamente es que ustedes empiecen a raíz de esto a entender lo que es la civilización y el progreso como capítulo número 1, ¿sí? del libro. Vamos a tener en cuenta que civilización y progreso es una de las preguntas centrales que aparece casi siempre en todos los parciales. ¿Sí? Entonces, para hablar de civilización y progreso, ¿sí? Civilización y progreso tiene que ver con un poco todo el tema de Sarmiento. ¿Quiénes eran los civilizados? Los civilizados eran aquellos estudiosos, ¿sí? Eran aquellos con poder, ¿sí? Provenientes de Europa, ¿sí? Y el término civilización apareció justamente en el siglo XVIII, ¿sí? Para justificar la conquista, ¿sí? Y todo el tema de la colonización. Ahí voy. Dice, metete al agua. Creando todo un despliegue sostenido, ¿sí? A ver. Creando todo un despliegue sostenido en cuanto a toda la parte de libertad económica, ¿sí? Nosotros vamos a tener en cuenta que el civilizado era el hombre occidental, el europeo, ¿sí? Y la barbarie, o el bárbaro, era el esclavo, el analfabeto, ¿sí? Puede que dentro de lo que es civilización y progreso ustedes tengan una pregunta de parcial. Entonces, si a ustedes les llegan a preguntar cómo relacionar
como vamos a ver más adelante, civilización y progreso con el periodo agroexportador, se los voy a tratar de explicar a lo largo de la clase. Pero estos dos términos los van a tener que saber, más que nada, quién era el civilizado y quién era el bárbaro, ¿sí? Vuelvo a repetir, el bárbaro era aquel esclavo, aquel analfabeto, ¿sí? El que no tenía estudios. Y el civilizado era el poderoso, el hombre blanco, el occidental. Para después poder pasar a lo que es el modelo agroexportador. Y a mi entender este es el eje de la materia. ¿Por qué digo que es el eje de la materia? Porque de alguna u otra manera lo que va a empezar a ser fundamental acá es la división internacional del trabajo, ¿sí? Mientras tanto sigo admitiendo compañeros, perdón. Entonces, vuelvo a repetir, el modelo agroexportador va a ser de vital importancia, ¿sí? Porque justamente nos va a posibilitar a nosotros como país empezar a relacionarnos con los países poderosos, ¿sí? Con los países desarrollados, con las grandes potencias a nivel economía. Entonces, el modelo agroexportador le permite a nuestro país relacionarse con el mundo y ser justamente un engranaje, ¿sí? Una parte de la economía mundial. ¿Por qué? Porque va a generar justamente mucho ingreso a nuestro país. Tengan en cuenta que Argentina va a ser una de las tierras más fértiles, ¿sí? Más importantes como para que inmigrantes empiecen de cero. Tengan en cuenta que desde el contexto mundial van a venir devastados de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Y van a tener, como quien dice, empezar de cero en un territorio que no conocen, ¿sí? Y Argentina, justamente, como tenía mucha tierra para cultivo y cría de ganado, les va a posibilitar justamente eso a los inmigrantes. Porque prácticamente no había población autóctona, no había población propia de lo que es nuestro país. Entonces, sí, va a ser de vital importancia para los inmigrantes y para nuestra economía, ¿sí? La división internacional del trabajo. Y acá es lo que yo les decía hoy, sí, recién, de cómo lo pueden relacionar con todo el tema de civilización y barbarie, ¿sí? Lo pueden relacionar por el lado de que los bárbaros, ¿sí? Los inmigrantes, los esclavos van a venir, ¿sí? A empezar de cero a nuestro país. ¿Sí? Nosotros vamos a aportar como país periférico, como país subdesarrollado, la mano de obra, y las grandes potencias sí van a aportar las empresas, como quien dice. ¿Hasta ahí vamos bien? Díganme si sí o si no, que yo no los estoy viendo. Díganme si sí o si no por chat, o a ver, Sí, activen sí. los micrófonos. Bueno. Sí, Yo está entendí. bien. Y acá vamos a hablar un poco del contexto internacional, que yo ya se los adelanté. Los países centrales, ¿sí? Los países centrales son las grandes superpotencias. China, sí, bien digo, Inglaterra, Gran Bretaña, y los países periféricos son los subdesarrollados, Argentina, ¿sí? Chile, Uruguay. Y acá volvemos a lo que les estaba planteando hace un ratito. Los países centrales se dedicaban justamente a la alta industria, ¿sí? A, como quien dice, establecer las grandes empresas, y nosotros, como países periféricos, aportarle materia prima o fuerza de trabajo, ¿sí? Donde de alguna manera vamos a tener que, justamente se van a producir las migraciones, ¿sí? Y donde también se va a producir una especie de comercio triangular, ¿sí? O bipolar, donde justamente una superpotencia va a ser la que de alguna manera aporte este ejemplo de la gran empresa, para luego, ¿sí? Nosotros aportar la mano de obra, aportar la fuerza de trabajo, como quien dice.
bueno, los inmigrantes justamente se los trae a los esclavos, ¿sí? Con promesas de grandes beneficios en cuanto a mayor plata, ¿sí? Mayor remuneración, y lo que menos se hace con los inmigrantes es pagarle lo que se les decía o darles el beneficio que se les prometió. Se los usaba como mano de obra barata, ¿sí? Y lejos de poblar el país, se lo usaba como fuerza de trabajo. Acá, después vamos a ir siguiendo un poco con todo el tema del periodo agroexportador, pero tengan en cuenta que este también es un tema fundamental, ¿sí? Que es la ley Sáenz Peña, ¿sí? La ley Sáenz Peña nos va a abrir paso a todo lo que nosotros conocemos hoy en día, ¿sí? Esta ley Sáenz Peña va a ser la ley electoral que va a venir a terminar con el fraude, es la ley del voto secreto y obligatorio para mayores de 21 años, ¿sí? Y Santa Fe es la primera provincia que lo pone en práctica. A raíz de esa ley Sáenz Peña vamos a ver más adelante que va a asumir Hipólito Yrigoyen, ¿sí? Que lo voy a profundizar más adelante. Otra de las principales preguntas, ¿sí?, que les pueden llegar a hacer en el parcial es sobre los orígenes de la clase obrera. ¿Sí? La clase obrera no surge porque sí, surge como producto de la revolución industrial, ¿sí? Y tiene vital importancia porque justamente tiene que ver con la articulación o con el auge del capitalismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque los obreros empiezan a tomar conciencia de que realmente tienen derechos, y a raíz de su trabajo, ¿sí?, en las fábricas de la Revolución Industrial, recuerden que en las fábricas de la Revolución Industrial no había luz, ¿sí?, no había ventanas, no tenían derecho a la hora de descanso, a la hora de la comida y demás. La clase obrera se va a organizar principalmente por oficio, ¿sí? En cuanto a esto, lo que nosotros vamos a tener que saber es que se agrupaban por oficio, ¿sí? Es decir, todos los carpinteros, sin importar que sean de Lanús, de Lomas, de Avellaneda, todos iban a parar a un mismo lugar, ¿sí? Si bien los sindicatos eran pequeños, justamente por el territorio, se empezaron a organizar por oficio, y después decidieron armar una federación, ¿sí?, con el paso del tiempo, porque realmente se dieron cuenta que daba resultado, ¿sí? Entonces, la primera organización va a ser por oficio, para que después realmente nosotros tengamos en cuenta cómo se creó, porque no se creó porque sí, un sindicato por oficio, ¿sí? En Argentina, después justamente del Congreso de París, ¿sí?, se va a formar la primera central obrera sindical, ¿sí? Van a formarse a modo de organización, y los dos primeros sindicatos que tuvieron fuerza en nuestro país fue justamente el sindicato de gráficos y el sindicato, como dice acá, de los maquinistas de los trenes, ¿sí? Para que justamente en 1896 se forme el Partido Socialista, ¿sí?, y tenga vital importancia en las tres corrientes a nivel mundial que se van a formar luego. Acá, después de la división por oficio, nosotros vamos a tener que saber que se empiezan a dividir por ramas, ¿sí? Por rama industrial, ¿sí? Lo que los une a los obreros ya no va a ser el oficio, sino el producto que se fabrica por completo, ¿sí? Los sindicatos cada vez se van a hacer más fuertes, más importantes. Entonces, justamente, ya dejan de ser pequeños. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, decime.
No escuché bien la parte que dijiste que después del sindicato gráfico y de los maquinistas se formó un partido. No sé si dijiste el socialista o el sindicalista. El socialista, ¿En qué año fue? ya te digo porque lo tengo anotado en la filmina. 1896. Perfecto, gracias. De nada, ahí sigo. A ver, entonces, más allá de todo, ¿sí? De la división por oficio después, no va a importar, como dice acá, el oficio, sino el producto terminado, ¿sí? Tengan en cuenta, vuelvo a repetir el contexto, donde en la revolución industrial no se les daba tiempo para comer, no se les daba descanso, no se les daban vacaciones, estaban prácticamente oscuras, ¿sí? Van a empezar a tomar conciencia, como quien dice, de que realmente tenían derechos. Y en Londres lo que va a pasar es que se va a formar la Asociación Internacional de los Trabajadores. Es por eso que de alguna manera se empieza a tomar conciencia y luego, ¿sí?, se van a formar las tres corrientes a nivel mundial, que son los socialistas. Esta también puede que sea una pregunta de examen, ¿sí? Los socialistas, ¿quiénes eran? Los que estaban a favor de formar los sindicatos y también de formar partidos políticos, ¿sí? Y los anarquistas estaban en contra de los partidos políticos, ¿sí? Los anarquistas querían pasar a la acción directa. Ellos, si bien estaban a favor del sindicato, no querían que se mezcle la política con lo sindical. ¿Está? Y esta puede ser una pregunta de examen. Son tres corrientes, vuelvo a repetir, los socialistas que estaban a favor de los sindicatos y de formar partidos políticos, ¿sí? Yo formo mi sindicato, tengo mi propia fuerza y defiendo a los trabajadores desde adentro, formando un sindicato, una organización fuerte, pero también estoy a favor de formar algún partido político si es que puedo desde la parte de adentro, ¿sí? Con mi propia gente. Entonces, los anarquistas estaban en contra de los partidos políticos y decían que el Estado no tenía por qué integrar un sindicato o apoyar a un sindicato. Y acá vamos a tener en cuenta esta tercera corriente, que son los sindicalistas, ¿sí? Que estaban a favor del sindicato, pero querían que la organización sea netamente sindical, ¿sí? Que no estén los partidos políticos, que la organización sea puertas adentro, ¿sí? Yo me organizo como sindicato sin ayuda del poder político. Fíjense la diferencia de los socialistas con los sindicalistas. Unos querían los sindicatos y querían formar partidos políticos como lo son los socialistas, y otros, ¿sí?, querían nada más estar a favor del sindicato, querían la organización interna, por así decirlo. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Y acá viene una parte importante, también, que no sé si se los van a tomar, si lo vieron, díganme si sí o si no, que es la industrialización por sustitución de importaciones. ¿Lo vieron? Sí, lo vimos. Perfecto. Voy a desarrollar este punto que es muy cortito, ¿sí? Si bien en la industrialización por sustitución de importaciones, tienen que tener en cuenta el contexto, donde de alguna manera el contexto va a ser justamente de que va a ser una especie de transición con el modelo agroexportador. Tengan en cuenta que nosotros venimos de la revolución industrial, de las fábricas y demás, y acá en la industrialización por sustitución de importaciones se va a dar la crisis de las carnes o de los frigoríficos, ¿sí?, donde justamente los invernadores eran los campesinos con plata, ¿sí?, los ganaderos con plata, dueños de grandes cantidades de animales, que
si bien ellos podían retenerlos hasta que aumenten los precios, ¿sí? Ellos decidían retener a los animales. Los invernadores los retenían hasta que mejore el precio o hasta que un frigorífico venga y les ponga más plata de la que ellos estaban pidiendo porque necesitaban sí o sí subsistir. Y por otra parte tienen que ver el tema de los criadores, ¿sí? Los criadores eran los campesinos, ¿sí? Ciudadanos comunes y corrientes, ¿sí? Donde de alguna manera estaban obligados a malvender los animales, los pocos animales que tenían. ¿Por qué? Porque básicamente ¿sí? Necesitaban subsistir, necesitaban vivir el día a día. La industrialización por sustitución de importaciones, vuelvo a decir, no es la ruptura, ¿sí? De todo lo que es el modelo agroexportador, sino es como una especie de transición, ¿sí? Sería algo así como una especie de compraventa. Recuerden que nosotros venimos de lo que es la División Internacional del Trabajo y de insertarnos y empezar a hablar con el mundo en términos económicos. Primero sí, empiezo con el modelo agroexportador, ¿sí? Primero empiezo con el campo. Después, si bien sigo con el campo, tengo la aparición de las fábricas, las grandes industrias, de los grandes frigoríficos, ¿sí? Es por eso que también es de vital importancia este periodo. Díganme si hay alguna pregunta hasta acá. Si hay alguna pregunta hasta acá, díganme. Habiliten los micrófonos, si no continúo. Claro, perdón. ¿Sí? ¿Podrías repetir lo último de Lizzy? Porque justo se me fue internet y escuché todo entrecortado, aunque sea resumidito. Lo último, lo de Lizzy. Industrialización por sustitución de importaciones, ¿sí? Lo principal que tienen que saber es que en esta etapa se dio la crisis de las carnes o de los frigoríficos, ¿sí? Los invernadores eran justamente ganaderos con plata, campesinos con plata, ¿sí? Con gran cantidad de animales, que podían retener estos animales hasta que los precios empiecen a mejorar o hasta que venga un frigorífico y les ofrezca más plata de la que ellos pedían, ¿sí? Y los criadores eran campesinos comunes y corrientes que estaban justamente obligados a vender las pocas reses que tenían, los pocos animales que tenían, para poder subsistir, ¿sí? Hasta ahí vamos. Y tiene vital importancia, vuelvo a decir, porque lejos de terminar con el periodo agroexportador, sería una especie de transición, porque yo empiezo a relacionarme con el mundo, ¿está? Yo empiezo a hablar con el mundo en términos económicos y empiezo a comprar y vender. Tengan en cuenta esto que yo les decía al principio de los países periféricos, de justamente los países centrales, de las grandes empresas. Recuerden que nosotros, si bien empezamos en el campo, ¿sí? A cultivar, ¿sí? A criar ganado y demás, después van a aparecer las fábricas, los sindicatos, ¿sí? Y acá vuelvo, si se corta nos volvemos a conectar, ¿sí? Yo me vuelvo a conectar al mismo enlace. La idea es que ustedes tengan en cuenta que a raíz de lo que es la ley Sáenz Peña con la ley del voto, vamos a empezar con la formación del radicalismo. ¿Sí? La formación del radicalismo tiene como hecho fundamental la Semana Roja, la Semana Trágica, la toma del Palacio de Artillería, donde ustedes van a tener, que son una serie de revueltas, tanto la Semana Roja como la Semana Trágica, que son revueltas trágicas justamente, ¿sí? Con gran cantidad de muertos y demás, para que se forme justamente el radicalismo, ¿sí? Que va a dar como resultado,
si bien va a tener relación, vuelvo a repetir, con la ley del voto, que fue implementada por primera vez en Santa Fe, vamos a tener como presidente electo, ¿sí?, a Hipólito Yrigoyen, donde de alguna manera lo que nosotros vamos a ver es que los gobiernos radicales van a impulsar grandes reformas sociales, políticas y económicas para tratar de eliminar el fraude, ¿sí?, para empezar a implementar la política ciudadana y para justamente la democratización de la sociedad, ¿sí?, que el poder no sea un poder para pocos, sino que cada ciudadano empiece a participar activamente de la vida política, ¿sí?, nacionalizando justamente el petróleo y a su vez difundiendo la enseñanza de alguna manera universitaria, ¿sí? Es por eso que este primer gobierno de Yrigoyen va a representar a la clase media y a algún sector poderoso, ¿sí?, algún sector de la élite, pero más que nada va a hacer referencia a la clase media, ¿sí? Respecto de los gobiernos anteriores, que prácticamente el poder era para unos pocos, ¿sí?, va a significar un cambio importante, ¿sí? La imagen de Yrigoyen, si bien es una posición tanto liberal tanto en lo político como en lo económico, va a empezar a acercarse a los sectores populares y va a implementar, ¿sí?, lo que es el sistema de patronazgo. El sistema de patronazgo es algo así como que si lo votaban a Yrigoyen, ¿sí?, los ciudadanos lo votaban a Yrigoyen, su situación iba a mejorar porque justamente se iba a realizar una apertura de trabajo en el Estado, ¿sí? Yo voto a Yrigoyen y mi situación mejora. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera me iban a conseguir un trabajo en el Estado, ¿sí? O se iba a ampliar todo este tema del Estado en cuanto a el empleo, ¿sí? Básicamente es eso, durante el primer gobierno de Yrigoyen. El segundo gobierno de Yrigoyen yo acá no lo agregué, creo que no lo agregué, a ver. El segundo gobierno de Yrigoyen acá no está, ¿sí? Pero lejos de captar a las clases populares, Yrigoyen va a intentar en el segundo gobierno convencer a las grandes empresas. Yrigoyen usa una especie de lógica, por así decirlo, de, está bien, yo en el primer gobierno ya empecé a tener el voto de la clase media, de los sectores populares. Ahora voy por la parte que me falta, intento convencer a los grandes empresarios. ¿Está? Para después, justamente, llegar al golpe del 30, que esto por favor tómenlo en cuenta porque el golpe del 30, si bien no es mucho, ¿sí?, tiene mucho de contexto. ¿Por qué? Porque el golpe del 30 va a querer eliminar la ley Sáenz Peña, la ley del voto, va a querer reformar la Constitución y va a perseguir a todo aquel que piense distinto. Y en cuanto al contexto, tengo que decirles que hay básicamente un contexto donde el golpe del 30 viene a ser algo así como el seguimiento de lo que son justamente el fascismo en Italia, ¿sí? Mussolini quería eliminar a todo aquel que piense diferente. Entonces, justamente en nuestro país se va a hacer lo mismo, se va a eliminar la ley Sáenz Peña, se va a continuar con el fraude, ¿sí?, se va a continuar con la supresión de derechos, se va a querer reformar la Constitución, y justamente todo aquel que piense diferente era perseguido. ¿Está? Voy a dejar de compartir pantalla un ratito, porque quedan 3 minutos. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, Sí, ¿Quién me había puesto en el chat si podía explicar de vuelta
Díganme qué quieren que explique de vuelta, si tienen alguna duda. Por lo menos hasta acá. ¿Entendiste mejor ahora? ¿Cómo se forma el radicalismo? El radicalismo viene de alguna manera, ¿sí?, a subsanar toda la parte del fraude, ¿sí?, a fomentar la participación ciudadana, ¿sí?, a terminar con eso viene el radicalismo. Y a través de la ley Sáenz Peña, ¿sí?, el primer presidente electo en representación justamente del radicalismo va a ser Hipólito Yrigoyen. Con todo lo que es el sistema de patronazgo y justamente captar a la clase media, ¿sí?, a las clases populares, para después en su segundo gobierno, en el segundo gobierno de Yrigoyen, tratar de convencer a la parte que faltaba, que eran los grandes empresarios. ¿Ahí quedó un poquito más claro? Entendí mejor ahora, estoy leyendo el chat. Yo te quiero hacer una pregunta, Decime. porque justo como venía viajando, no podía, me quedé que estabas explicando esto, lo de las carnes y todo eso. ¿Dónde entra esto? Pues no escuché, si lo dijiste, no lo pude escuchar. ¿Viste lo del pacto, Ruma Romero? Lo vuelvo a repetir. La crisis de las carnes, los invernadores, los criadores y demás, ¿sí?, entra en la industrialización por sustitución de importaciones. Si se corta, nos volvemos a conectar, por favor, y termino de dar un pantallazo de peronismo. Ahí ¿te quedó claro, Nati? Si no, ahora cuando me conecto de vuelta lo vuelvo a explicar. Ah, bueno, dale. Pero es más que nada eso, es embarcarse en todo lo que es la industrialización por sustitución de importaciones. Más que nada tiene que ver con eso, las crisis de los frigoríficos, de las carnes y demás. Es eso más que nada. Si Bueno. bien tengan en cuenta cómo se va a tomar, que van a importar más los hechos. ¿Sí? Esta cátedra apunta a que ustedes puedan entender y explicar con sus palabras, ¿sí?, todo lo que